Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos, ¿no? Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos vamos a desarrollar el tema 11 de filosofía. Veamos, filosofía contemporánea, parte 4. Jóvenes, en esta oportunidad nos toca pues desarrollar dos pensadores, ¿no? Karl Popper y el filósofo Tomás Kuhn, ¿no? Vayamos, jóvenes, inmediatamente pues a analizar el pensamiento de Karl Popper, ¿no? Como vemos ahí, jóvenes, Karl Popper nace pues entre los años 1902 y muere pues en 1994, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de Popper, jóvenes, no? Uno de sus aportes principales, jóvenes, es lo que se ha venido a llamar el racionalismo crítico. Él defendió, ¿no?, en oposición al empirismo lógico. Él decía que lo importante de su propuesta era el uso de la razón, pero el uso de la razón como también no para validar conocimientos absolutos, sino para someterlos a prueba siempre y evaluarlos constantemente. Eso era lo que era la crítica, jóvenes. El racionalismo crítico también podría entenderse como un ensayo y error, jóvenes, un aprendizaje vía ensayo y error, ¿no? También tenemos ahí la llamada epistemología evolucionista, que se hace mención, jóvenes, donde, por ejemplo, Popper tenía una famosa comparación que él hacía, ¿no?, de la ciencia con la teoría de la evolución. Él decía que así como una especie, la más apta es la que sobrevive debido a que se adapta mejor a los cambios, él sostenía que las teorías científicas les pasaba lo mismo, ¿no? La teoría científica que sobrevive, que la consideramos verdadera, es aquella teoría que ha subsistido, ha resistido los mayores intentos de falsación, ¿no?, que sería una especie de selección natural, ¿no? Listo, muchachos, sigamos aquí. También tenemos la concepción falibilista de la ciencia. La ciencia es una construcción, jóvenes, que se va realizando, como ya te dije, por ensayo y error. Entonces, si una teoría científica hasta ahora no ha sido refutada, Popper dice, pues, hay que esperar que quizás en el futuro sí lo sea, ¿no? Y no hay que ver esta refutación como algo malo, sino hay que verlo como parte del progreso científico. La ciencia avanza corrigiendo sus errores. Entonces, la ciencia no es una verdad absoluta, no es que las teorías logren ese estatus, sino que las ciencias son falibles. En cualquier momento puede refutarse una teoría y demostrar que estábamos partiendo de ciertos principios equivocados. Listo, muchachos, sigamos aquí. Tenemos también lo que ya decíamos, ¿no?, que Popper se opone a los planteamientos de los neopositivistas, cuestionando en muchos aspectos pues sus ideas, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la crítica al principio de verificabilidad, señalando de que es imposible pues que este principio se aplique en todos los casos, y también cuestionando pues la idea de la inducción, ¿no?, que vendría a ser complementario con este principio de verificabilidad. Popper decía que la inducción no puede pues darnos conclusiones válidas, ¿no?, por su misma característica de no poder pues generar validez, sino que sus conclusiones son probables. Jóvenes, dos de los libros más importantes de Popper aparecen aquí en la portada. Tenemos La lógica de la investigación científica, que es uno de sus primeros libros, ¿no?, ligados a la ciencia más importantes. Y bueno, el otro se llama Conjeturas y refutaciones, ¿no?, el desarrollo del conocimiento científico. Listo, muchachos, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, veamos algunas de las ideas de Popper, desarrollemos un poco su pensamiento. Jóvenes, todos nosotros recordaremos, pues, que había un filósofo llamado Francis Bacon, que sostenía que los seres humanos teníamos ídolos en nuestra mente, la teoría de los ídolos, Francis Bacon, ¿no? Estos ídolos eran prejuicios que teníamos en la mente, y según Francis Bacon, los seres humanos debemos y podemos liberarnos de estos prejuicios, ¿no? Eliminar estos prejuicios de la mente, ¿no? Entonces, nuestra mente, al eliminar los prejuicios, quedaría pues tabula rasa, una mente ya sin prejuicios, sin ideas. Pero jóvenes, Popper considera de que es un error pensar de que podemos eliminar nuestros prejuicios. Popper dice, no se puede eliminar, ¿no? Es un error pensar que puedes eliminar tus prejuicios, ¿no?, o expectativas. Jóvenes, siempre que observamos algo, siempre estamos poniendo nuestros prejuicios en lo que observamos, siempre estamos interpretando lo observado a partir de ciertas ideas, dice Popper, ¿no? También es un error pensar de que no hay eso, que cuando observo yo algo estoy frente a un fenómeno puramente empírico, puramente sensorial, sin interpretación. No hay eso, dice Popper. Cuando observamos algo siempre estamos poniendo una idea previa en eso que observamos.
Jóvenes, por eso es que Popper va a desarrollar esta idea de la tabula plena, ¿no? Toda observación se funda en saberes previos, dice Popper, expectativas, prejuicios, hipótesis, conjeturas o teorías, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Y entonces mira lo que dice Popper en su libro El mito del marco común. Dice, no existe la observación pura, es decir, la observación sin un componente teórico. Toda observación, y en particular toda observación experimental, es una interpretación de hechos a la luz de una u otra teoría. Creo que en esa cita queda, jóvenes, claro el asunto, ¿no? Entonces, frente a los empiristas que a veces piensan que el conocimiento se inicia con la experiencia, cuando yo comienzo a observar cosas, percibir cosas, Popper dice que esa percepción ya tiene una carga teórica implícita. Y esa carga teórica implícita es lo que llama en la tabula plena, jóvenes, las ideas previas, ¿no? Pues un ejemplo clásico es, por ejemplo, al ver esta imagen, ¿no? Algunos interpretamos esta imagen como un pato, otros interpretamos la imagen como un conejo, ¿no? Y entonces, al final de cómo veamos esta imagen, ¿quién determina cómo vemos esta imagen? Nuestras ideas previas, dice Popper. Listo, muchachos, ahí tenemos una primer aporte de Popper, el tema de la crítica, la idea de la tabula rasa, la idea de mente, la idea de observación como fenómeno puramente empírico. Listo, jóvenes, pasemos a la siguiente. Dice ahí, ¿no? Según la visión clásica de la ciencia, la observación empírica y la inducción son elementos fundamentales en la producción del conocimiento científico. Jóvenes, pero ya Hume veía que la inducción, jóvenes, no tenía validez lógica y por lo tanto la inducción no debía ser aplicada pues en la construcción de enunciados científicos. Eso es lo que veía David Hume en su época. Jóvenes, lo que va a hacer Popper es tomar esta idea y desarrollarla con un poquito más de crítica, ¿no? Entonces, lo que va a decir aquí Hume también es los enunciados universales o leyes no pueden validarse mediante la inducción. Entonces, ¿cómo se validan los enunciados? Eso es lo que vamos a ver. Pero primero veamos esta crítica a la inducción, jóvenes. ¿Qué es lo que nos dice la crítica según Popper? Según Popper, lo que él plantea, jóvenes, es que es lógicamente inválido que a partir de enunciados singulares yo deba concluir enunciados universales, ¿no? A partir de ciertos enunciados singulares yo no puedo concluir enunciados universales. Por eso, joven, como no se puede hacer esto, es imposible. Por ejemplo, si yo digo algunos cisnes blancos, no por eso yo puedo derivar de que todo cisne es blanco. Eso no está bien, no es válido, jóvenes. Ahora, por ejemplo, acá, mira, voy viendo varios cisnes. Entonces dice, el hecho de que yo vea algunos cisnes me puede llevar a generar esta idea de que si veo algunos cisnes blancos, no por eso es válido decir que todos cisnes blancos. No puedo decir que de algunos cisnes son blancos, todos son blancos. Jóvenes, la inducción, pues, no es válida. Eso es lo que está diciéndonos Popper en esa idea que está desarrollando aquí. Continuemos, muchachos. Continuemos. Dice, la falsación como criterio de contrastación científica. La falsación como criterio de contrastación científica. Jóvenes, como ya te dije, Popper sostenía que un enunciado universal no se puede verificar. Y no se puede verificar porque para verificarlo tendría que verificarse todos sus casos. Joven, y es imposible hacer eso. Por eso Popper dice, bueno, no podemos verificar los enunciados, pero sí podemos probar su falsedad con contradicciones. Si encontramos una contradicción en una afirmación, jóvenes, podemos, pues, si vemos que un hecho contradice, ¿no?, la teoría, podemos rechazarla, ¿no? Entonces, lo que Popper va a plantear, jóvenes, es el concepto de falsación, que es un concepto muy famoso, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la crítica a la verificación. Dice, es imposible establecer la verdad de los enunciados universales o leyes mediante la verificación. La falsación es donde es posible y lógicamente válida. Jóvenes, ¿no? Lo que sí es posible, jóvenes, es demostrar la falsedad de un enunciado universal a partir de un enunciado que lo contradice. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Si yo dijera, jóvenes, todo cisne es blanco, si yo encuentro un cisne negro, al encontrar el cisne negro, ese enunciado singular, particular, estaría refutando el enunciado universal, porque si todo cisne es blanco, no debería haber ningún cisne negro, jóvenes. Ese es el tema que también ahí hay que ver. ¿Ya? Ese es el tema que hay que ver. Entonces, lo que Popper nos dice, bueno, a partir de un enunciado particular, singular, sí puede refutarse en teorías universales.
Jóvenes, entonces dice ahí, ¿no? Ve un cisne negro, es válido decir que es falso que todo cisne es blanco, ¿no? Es válido decir que sería falso que todo cisne es blanco, joven, porque si veo un cisne negro ya no hay cisnes que todos sean blancos, ¿no? Ya hay un cisne de otro color. Jóvenes, y entonces Popper nos enseña de que las teorías, más que verificarlas, porque esto es imposible, dice él, lo que tenemos que hacer es buscar contraejemplos que las contradigan para poder refutarlas. Y jóvenes, si buscamos contraejemplos de una teoría y por más que buscamos contraejemplos no logramos refutarla, eso quiere decir que la teoría tiene cierta fortaleza y por lo tanto debe mantenerse como una teoría tomada en cuenta como teoría válida, de carácter provisional todavía, ¿no? Entonces se consideraría una verdad provisional, ¿no? Sigamos ahí. Ahí tenemos algunas ideas jóvenes de Popper, vamos a leer a ver los textos. Parece interesantes estos textos, pero vamos leyéndolos a ver. Dice, mi propuesta está basada en una asimetría entre la verificabilidad y la falsabilidad. Asimetría que se deriva de la forma lógica de los enunciados universales. Aquí está. Pues estos no son deductibles de enunciados singulares, pero sí pueden estar en contradicción con estos últimos. En consecuencia, por medio de inferencias puramente deductivas, valiéndose de un modus tollens de la lógica clásica, es posible arguir que la verdad de enunciados singulares es la falsedad de enunciados universales. Dice, una argumentación de esta índole que lleva a la falsedad de enunciados universales es el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que se mueve, como si dijéramos, en una dirección inductiva. Esto es, de enunciados singulares a universales, ¿no? Entonces ahí tenemos, jóvenes, con claridad la idea de Popper, la falsación, la aplicación de un modelo lógico como el modus tollens, que es lo que más es parecido, dice él, a lo que es la inducción, pero no es inducción, es una deducción. Y por último, jóvenes, el tema de la segunda lectura. Dice, según esta concepción que aún yo defiendo, un sistema solo debe ser considerado científico si hace afirmaciones que puedan entrar en conflicto con las observaciones. Y la manera de testar un sistema es, en efecto, tratando de crear conflictos, es decir, tratando de refutarlo. Jóvenes, ahí está hablando pues de la refutación, ¿no? Así, la testabilidad es lo mismo que refutabilidad y puede ser tomada igualmente, por lo tanto, como criterio de marcación. Se trata de una concepción de la ciencia que considera un enfoque crítico, de esta como su característica más importante. De este modo, un científico debe considerar una teoría desde el punto de vista de la posibilidad de discutirla críticamente y de su capacidad de exponerse a todo género de críticas, si lo hace a su capacidad de resistirlas. Listo, muchachos, ahí tenemos los textos. Pasemos ahora sí, muchachos, a las siguientes ideas de Karl Popper, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, a ver, ¿cómo sería una propuesta de Popper? Popper dice, a ver, toda teoría científica, lo primero que tiene que pasarle a toda teoría científica es ser sometida a un proceso de falsación. Eso es lo primero. O sea, todo el criterio para poder saber si una teoría es científica o no es la falsación. Jóvenes, si una teoría en principio, no puede ser sometida a procesos de falsación, o sea, no, por más que uno quisiera probarla, no se puede probar, ahí decimos que esa teoría es metafísica, que no es científica. Jóvenes, en cambio, si decimos que una teoría, ahí están por ejemplo las teorías de Marx y la teoría psicoanalítica, según Popper dice que cada vez que se intenta refutar esas teorías, surgen hipótesis ad hoc que las salvan, ¿no? Entonces parece ser que al final nunca se pueden refutar, ¿no? Entonces, al no ser refutables, eso no significa, jóvenes, que sea buena ciencia, dice Popper, sino que al contrario, es un efecto que no sean refutables. Por otro lado, jóvenes, también Popper dice que la teoría de la falsación se debe aplicar a casos donde sí se pueda someter a un proceso de falsación, jóvenes, las teorías científicas. Entonces, al someter a un proceso de falsación las teorías científicas, jóvenes, lo que estamos haciendo ahí es justamente evaluar su valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si encontramos una teoría que se puede refutar, que es refutada? Entonces, lo que tienes que hacer, joven, es simplemente refutar la teoría, dejarla de lado y plantear una nueva teoría. Eso es lo que Popper recomienda.
no intercarten lo mismo. Hay, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, jóvenes, pero también, así como hay teorías que son falsadas, que son refutadas, también hay teorías que resisten la falsación. Y entonces estas teorías que resisten la falsación, jóvenes, se asumen como verdades provisionales, ¿no? Pero también se dice que podría refutarse en el futuro, y eso generará nuevos problemas, joven. Entonces ahí tenemos, jóvenes, los dos procesos, ¿no? Las dos clasificaciones. Si una teoría no se puede refutar en un principio, jóvenes, no es una teoría científica. Pero si puede ser refutada, jóvenes, y ahí vienen las dos posibilidades, que lo sea y que no, ahí tenemos también las respuestas. Dice, el concepto moderno de ciencia, en que las ciencias teóricas científicas son esencialmente hipotéticas y coyunturales, y de que nunca podremos tener la seguridad de que incluso la mejor teoría establecida no sea destronada y sustituida por una aproximación mejor, es a mi entender el resultado de la revolución einsteiniana, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la revolución de Albert Einstein, como influenciado pues en nuestro filósofo Karl Popper. Vayamos avanzando, muchachos, vayamos avanzando. Por último, jóvenes, ya las ideas del progreso científico, ¿no? Lo que Popper va a decir, jóvenes, es que la ciencia es un camino que va de problemas hacia nuevos problemas, hacia problemas más complejos. Dentro de ese camino de problemas hacia problemas más complejos encontramos también ciertas teorías que nos ayudan a explicar algunos problemas. Y jóvenes, y estas teorías que nos ayudan a resolver problemas pueden también fallar, pueden equivocarse. Y entonces ahí viene el tema de la tercera fase, que es eliminar los errores de nuestras teorías y construir nuevos problemas. Entonces, Popper dice, jóvenes, la ciencia empieza con problemas y termina con problemas más evolucionados, termina con problemas mejor planteados y con mayor complejidad, ¿no? Debemos ver la ciencia como progresando de problemas a problemas, ¿no? A problemas de creciente profundidad. La ciencia parte de problemas y no de observaciones. La tarea consciente que se yergue ante el científico es siempre la solución de un problema a través de la construcción de una teoría, pero toda nueva teoría realmente valiosa plantea nuevos problemas. Listo, muchachos. Entonces, jóvenes, lo que te puedo decir con respecto al progreso de Popper es que el progreso para él es acumulativo, ¿no? Él considera que las teorías van desarrollándose por ensayo y error, y en este ensayo y error van surgiendo nuevas explicaciones de las cosas, y esas nuevas explicaciones van superando las antiguas. Entonces hay un proceso acumulativo de desarrollo científico. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Listo, muchachos, hasta aquí sería el tema de Popper. En breves momentos vamos a entrar al tema ya de Thomas Kuhn. Entonces, jóvenes, entonces continuamos pues con nuestra clase, ¿no? Hemos visto ya el tema de Popper, jóvenes, ¿no? A ver, podemos hacer quizás un repaso de sus ideas. Con eso ya vamos pues terminando nuestro tema, ¿no? Hemos visto primero pues su crítica a la observación pura, a la observación sin contenido teórico. Él piensa que siempre en la mente humana parte de ciertas ideas para analizar la realidad. Esas ideas influyen en la observación. Es la teoría de la tabula plena. Luego Popper también hace su crítica, jóvenes, a la inducción. Como ya lo habíamos visto, pues la inducción no nos da conclusiones válidas y por lo tanto, pues la inducción no puede ser parte del método científico, ¿no? Y entonces él lanza una proposición, ¿cuál es la posible, no? Él lanza pues también, critica la verificación y plantea ahí la falsación como el proceso que permite pues a través de buscar contraejemplos fácticos en refutar los enunciados universales que pueden ser los enunciados científicos, ¿no? El famoso ejemplo del cisne. Veo un cisne negro, refuto pues la idea de que todos los cisnes son blancos. Luego, muchachos, aquí también en estos textos que estábamos revisando, encontrábamos esta idea de el modus tollens, ¿no? El modus tollens, que es una forma de refutar, dice, enunciados universales a partir de enunciados particulares y que mantienen esta dirección inductiva, pero no es una inducción, pues es lo que él propone, ¿no? Y lo otro, jóvenes, el tema pues de que siempre la ciencia tiene un enfoque crítico y que de lo que se trata en las teorías científicas es de buscar la refutación de estas teorías. Luego vimos ya cómo funciona la falsación. Popper dice que la falsación, pues, si una teoría no se puede falsar en principio,
si no hay la posibilidad de someterla a un proceso de falsación, es una teoría metafísica, es una teoría que no explica pues nada de cierta manera, porque no pone en juego nada en realidad, ¿no? Entonces, para Popper, las teorías científicas son aquellas que sí, ¿no?, establecen un conjunto de hechos que pueden refutarlas, que si se dieran las refutan. Entonces, y la idea es someter a prueba las teorías. Entonces, en ese sentido, él decía, hay dos posibilidades, ¿no? Que una teoría quede refutada, lo cual nos lleva a inventar otra, o que una teoría resista la falsación y pues haga pues que esta teoría se mantenga, ¿no?, como una verdad provisional. Una verdad provisional que podría refutarse en el futuro. Listo, muchachos. Entonces, luego hemos visto pues una de sus últimas formulaciones también, que para Popper pues la ciencia avanza de un problema hacia nuevos problemas. Eso es importante. Bueno, después de ver este repaso, jóvenes, de Popper, vayamos pues ahora sí a las ideas de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, joven, es un historiador que, como vemos, pues nace años después de Popper, pero que casi vive en la misma época de Popper, ¿no? Son dos autores que han tenido una visión distinta de la ciencia. A la teoría de Thomas Kuhn se le conoce con el nombre de relativismo epistemológico. Este nombre no es casual. Jóvenes, lo que plantea Thomas Kuhn es que las diversas teorías científicas no son lineales, no son un continuo que va progresando, sino que son distintas formas de interpretar el mundo. O sea, cada teoría científica genera un conjunto de conceptos con los cuales nosotros interpretamos el mundo. Y si cambiamos estas teorías por otras, estaríamos cambiando pues otros conceptos, otra forma de ver el mundo, otra forma de interpretar los problemas. Y entonces lo que hay es, alguien podría decir, profe, entonces, para Kuhn, ¿hay progreso o no hay progreso? ¿No? Para Kuhn lo que hay, jóvenes, no tanto es un progreso científico en el sentido de que nos aproximemos más a conocer la realidad o de que hay una verdad a la que nos estemos acercando, sino en el sentido, jóvenes, de que hay teorías distintas que nos ayudan a interpretar el mundo, ¿no? Eso sí lo que menciona el señor Thomas Kuhn en sus teorías, en sus planteamientos, ¿no? Sigamos, muchachos, ¿no? Tenemos también, jóvenes, esta concepción hermenéutica de la ciencia, ¿no?, que es importante, concebir las teorías científicas como interpretaciones de la realidad, como distintas formas de ver el mundo. Eso es algo importante que está en la teoría de Kuhn. Su enfoque historicista también es importante, jóvenes, porque Kuhn interpreta el proceso, los hechos históricos, los acontecimientos históricos dentro de la historia. Él dice, vamos a intentar ver cómo se han dado los procesos de cambio al respecto de las teorías, ¿no? ¿Cómo son estos procesos? ¿Hasta qué punto son procesos lógicos? ¿Hasta qué punto son procesos racionales? Y entonces, ¿qué factores sociales también influyen en este tipo de cambios, ¿no? Thomas Kuhn, jóvenes, incluye otras cosas, pues, ¿no? Y jóvenes, obviamente, una de las primeras ideas que Thomas Kuhn pues cuestiona es la noción de progreso de Popper. Ya vamos a ver en qué sentido. Ya, muchachos, entonces ahí tenemos algunas de las principales obras de Thomas Kuhn. Principal obra es La estructura de las revoluciones científicas, y también tenemos La tensión esencial, ¿no?, que es otra obra también importante de nuestro autor. Una obra también importante de nuestro autor. Listo, muchachos, pasemos ahora sí a analizar qué es un paradigma. Jóvenes, a ver, si nosotros analizamos el lenguaje popperiano hace un rato, en ningún momento ha aparecido, por ejemplo, un concepto que en Kuhn es importante, el concepto de comunidad, el concepto de que la ciencia no se hace en el abstracto, en un vacío, sino que la ciencia la hacen investigadores que están sujetos a un determinado contexto histórico, a este conjunto de investigadores, a este conjunto de hombres que tienen una meta común en el sentido de que buscan investigar acerca de un tema específico y común, jóvenes, se les llama comunidad científica. No necesariamente deben vivir juntos, joven, en el mismo país, no necesariamente deben pertenecer al mismo sexo ni nada de eso, pero lo importante de la comunidad científica es que es un grupo de personas que aborda un tema y que aborda un tema científico que es, jóvenes, lo que los hace coincidir a ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta comunidad científica? Kuhn piensa que la única forma de que esta comunidad científica realice un trabajo científico es a partir del establecimiento de lo que él llama un paradigma científico.
Jóvenes, el paradigma científico vendría a ser un conjunto de creencias que toda la comunidad científica adopta, asume, hace suya, ¿no? Como decir, este conjunto de creencias yo los adopto, yo creo ahora en esto. Jóvenes, pero esa adopción de este conjunto de creencias, de este paradigma, es justamente una adopción que no va a ser, pues, para siempre, sino va a ser una adopción temporal, en función del éxito de ese conjunto de ideas, de ese paradigma, ¿no? Ahora, ¿qué contiene un paradigma científico? Decimos que un paradigma científico contiene leyes, ¿no? Contiene teorías, contiene ciertos métodos, ciertos instrumentos, ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, este conjunto de paradigmas también, ¿qué nos da? Un paradigma, jóvenes, ¿qué le da a la comunidad científica? El paradigma orienta y guía la investigación, ¿no? Nos dice por dónde debemos investigar, cómo debemos investigar. Jóvenes, señala ciertos problemas que son vitales y también cómo deben solucionarse. Y lo último y lo más importante, jóvenes, es que el paradigma nos impone un determinado modo de ver el mundo. Entonces Kuhn dice, esta es la forma como el paradigma científico influye en la construcción, pues, de lo que llamamos la ciencia normal, ¿no? Jóvenes, si un conjunto de científicos, si la comunidad científica adopta un paradigma científico y comienza a hacer ciencia, orientando sus investigaciones a partir de lo que el paradigma plantea, planteando los problemas que el paradigma ha desarrollado y dándonos una forma de ver el mundo, se dice que si esto está haciendo la comunidad científica, se está desarrollando lo que se llama la ciencia normal. La ciencia normal. Vemos un cuadro, joven, donde nos muestra el panorama más, un panorama más amplio de esto. Vamos a repetir casi las mismas ideas, pero nos va a permitir entender mejor este tema. Miren, acá tenemos un modelo, acá tenemos la comunidad científica, decimos que la comunidad científica adopta un paradigma, y hemos dicho que al adoptar el paradigma surge la llamada ciencia normal. Jóvenes, sigamos. ¿Qué es lo que contiene este paradigma? Bueno, este paradigma nos da leyes, teorías, métodos, aplicaciones, instrumentación. Jóvenes, nos da un determinado modo de ver el mundo, orienta la investigación científica y fija un conjunto de problemas solubles, ¿no? Joven, mientras la comunidad científica adopte el paradigma y comience a hacerse la investigación y haya resultados, haya algunos avances, podemos decir que nos encontramos realizando la llamada ciencia normal, ¿no? Y jóvenes, este paradigma siempre va a tener éxito durante algún tiempo, ¿no? Pero dentro de la ciencia normal, jóvenes, van a comenzar a surgir también ciertas contradicciones, ciertas anomalías, ciertas fallas del paradigma. Ciertas fallas, joven, que van a llevar a que la gente, la comunidad científica, comience a desconfiar. Esas son las anomalías, los problemas no resueltos, las predicciones fallidas del paradigma. Joven, esas anomalías, conforme se vayan acumulando, conforme vayan quizás ciertos factores sociales haciéndolas importantes a esas anomalías, van a llevar consigo a la crisis de este paradigma, a esta forma de ver el mundo, a estos principios que se han adoptado. Y es ahí donde pues se producen una serie de situaciones. La comunidad científica pierde credibilidad en ese paradigma, jóvenes. ¿Qué es perder credibilidad? Es que dejo de creer. Yo antes creía que este paradigma era la verdad, pero ahora dejo de creer. Y si dejo de creer, joven, comienza ya ahora sí otro proceso, el proceso de ciencia extraordinaria. La ciencia extraordinaria, jóvenes, es el proceso por el cual cambiamos paradigmas, ¿no? Jóvenes, para que se inicie la ciencia extraordinaria tiene que surgir un nuevo paradigma. Un paradigma que quizás resuelva los problemas o resuelva las anomalías que el otro no puede. Si se dan esos casos, jóvenes, los científicos dicen, pues, al surgir el nuevo paradigma, jóvenes, y al ver que resuelve algunas anomalías que el anterior no, lo que hacen generalmente es abandonar el paradigma antiguo e irse con el paradigma nuevo. Jóvenes, este abandono, dejar un paradigma y cambiarlo por otro, es lo que llamamos nosotros, jóvenes, la revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? Es el proceso de sustitución de un paradigma por otro. Es la adopción de un nuevo paradigma abandonando el anterior. Y lo que dice Kuhn, jóvenes, es algo interesantísimo. Se abandona un paradigma no porque sepamos que es mejor objetivamente, no lo sabemos. Sabemos que resuelve algunas cosas que el anterior no. Pero jóvenes, lo que se hace es un acto de fe. Hay un motivo psicológico por el cual se cambia el paradigma. Y joven, esto alteraba todo porque mientras que vemos que en Popper se decía que es el proceso lógico de falsación por el cual se abandonaba una teoría, lo que está diciéndonos Kuhn es que no hay en ciencia
la refutación de teorías no se produce únicamente por procesos lógicos, sino de que también hay motivos psicológicos, como la fe, ¿no? El hecho de creer en un paradigma, en una verdad. Jóvenes, pero al adoptar el nuevo paradigma también y abandonar el anterior, otra vez empieza una etapa de ciencia normal. ¿Por qué otra vez empieza una etapa de ciencia normal? Porque otra vez se propondrá una nueva forma de ver el mundo, habrá un nuevo conjunto de problemas solubles, ¿no? Y entonces, jóvenes, se orientará otra vez la investigación científica, ¿no? ¿En qué casos históricos ha habido, jóvenes, revoluciones científicas? Bueno, se dice, por ejemplo, que una de las revoluciones científicas más famosas es la del paradigma geocéntrico, ¿no? Que va a ser abandonada por la teoría del paradigma heliocéntrico, ¿no? Ese es, por ejemplo, un cambio de paradigma, es un cambio a la hora de mirar nuestra vida. Otro cambio de paradigmas importante, joven, se da entre la física de Newton y la física de Albert Einstein, ¿no? Ambas físicas, jóvenes, fueron importantes en su tiempo, en su momento, pero obviamente la física de Einstein pues supera, ¿no? Y deja de lado pues a la física einsteiniana. Entonces, ¿qué se dio ahí? Se dio una revolución científica. Ese es el concepto que luego vamos a aclarar también en otra diapositiva. Muchachos, entonces ahí tenemos casi una historia general de este problema que nos ayuda a comprender mejor el problema. Jóvenes, a ver, hagamos un ejemplo. Entonces, hemos hablado de dos tipos de ciencia normal y ciencia extraordinaria. Por ejemplo, la física aristotélica es una física ya que sigue el paradigma de Aristóteles, por lo tanto es una ciencia normal. Jóvenes, pero luego ya va a venir Newton. Newton va a cambiar la forma de concebir la física desde Aristóteles, ¿no? Entonces Newton va a imponer un nuevo modelo. Ese nuevo modelo va a ser el paradigma newtoniano. A ese paradigma newtoniano se le va a dar la etapa de ciencia normal, ¿no? Ahora, ¿qué le va a pasar a Newton también? Albert Einstein le va a dar una revolución científica, jóvenes, va a cambiar ese paradigma por su paradigma, ¿no? Y entonces ahí tenemos, jóvenes, la ciencia normal también. Ahora, ¿por qué es importante reconocer ciencia normal y ciencia extraordinaria? Porque son procesos distintos, jóvenes. En la ciencia normal se sigue un paradigma. En la ciencia normal se adopta un paradigma, se lo sigue, se lo desarrolla. Pero ya en la ciencia extraordinaria lo que se hace es abandonar el paradigma y adoptar otro. Es cambiar de paradigmas, ¿no? La ciencia extraordinaria se mueve dentro del ámbito del cambio de paradigmas. Listo, muchachos, entonces hasta ahí vamos avanzando adecuadamente. Vamos ahora sí a ver el tema de la revolución científica, ¿no? Dice, a ver, vamos leyendo acá este texto ya, muchachos, y luego ya vemos la imagen. Dice, el surgimiento de teorías nuevas se ve precedido por un periodo de profunda inseguridad profesional, debido a que exige una destrucción a gran escala del paradigma, así como los grandes cambios en los problemas y técnicas de la ciencia normal. ¿Cómo sería de esperar? Dicha inseguridad está provocada por el persistente fracaso a la hora de resolver cómo se deberían los rompecabezas de la ciencia normal. El fracaso de las reglas existentes es un preludio a la búsqueda de otras nuevas, ¿no? Pues ahí lo que se nos está planteando en el texto es que justamente hay ciertas reglas que en el paradigma no se cumplen, ¿no? Ciertas anomalías, no lo dice, pero eso es lo que está hablando, y esas anomalías van a ser las que van a llevar a la pérdida de credibilidad en el paradigma inicial y buscar el nuevo paradigma, ¿no? Entonces vemos ahí en el dibujo, jóvenes, lo siguiente, ¿no? La comunidad científica abandona el paradigma en crisis, ¿no? Produce una revolución científica y la comunidad científica adopta un nuevo paradigma, ¿no? Adopta un nuevo paradigma. Listo, muchachos, ahí tenemos el concepto de revolución científica, que es un concepto interesante, importante, el hecho de cambiar una teoría por otra, ¿no? Hemos dicho que es por motivos fundamentalmente psicológicos, ¿no? Terminando. Bueno, otro concepto importante es la inconmensurabilidad de los paradigmas, ¿no? ¿A qué se refiere cuando hablamos de inconmensurabilidad? Bueno, ese es un concepto importante que se refiere al hecho de que, por ejemplo, dice, científicos que asumen paradigmas distintos no pueden encontrar un criterio racional común para evaluar el modo imparcial de cuál de los dos es mejor, ¿no? O sea, jóvenes, lo cierto es que en el momento del debate, en el momento en que las cosas se dan, joven, la lucha entre los paradigmas se da, no hay manera de usar un criterio alternativo fuera de los paradigmas que nos permita decir cuál es el mejor, sino que ambos tenemos un criterio distinto y por eso se da la inconmensurabilidad, el hecho de no poder comprender desde un paradigma al otro, jóvenes.
¿Por qué? Dicen, ¿por qué se da esta inconmensurabilidad? Porque primero, se perciben mundos distintos. Joven. Segundo, porque se abordan distintos problemas y métodos. Y tercero, porque podría darse el caso de que usan mismos términos, pero con distinto significado. Bueno, por ejemplo, acá en el geocentrismo vemos que el Sol era un planeta que giraba alrededor de la Tierra. Aquí, en cambio, no, el Sol ya es un astro que se encuentra en el centro y que todos los planetas giran alrededor de él. Entonces, muchachos, tenemos ahí otra visión, otra forma de entender, ¿no? Podríamos usar también el ejemplo del pato, conejo, jóvenes, ¿no? Desde un punto de vista, eso lo ve alguien y ve un conejo y el otro ve un pato. Y joven, estamos percibiendo una misma realidad, pero la estamos percibiendo de manera distinta, estamos viéndola con otros ojos, ¿no? Por último, ya muchachos, para terminar con esta parte de la clase, vamos a ver el debate entre progreso científico y entre Kuhn y Popper, ¿no? Jóvenes, Popper era un optimista, él hablaba del progreso de la ciencia por ensayo y error, el ensayo y error como una forma de conocimiento de todas las especies vivas del mundo, de la Tierra, y dentro de ellas el ser humano. Entonces, Popper, ¿qué decía con respecto al progreso? Que era inevitable verlo, ¿no? Que era inevitable palparlo, y entonces él decía, hay progreso científico y tiene un carácter acumulativo. ¿Por qué? Porque las teorías científicas son falibles y perfectibles, pero con el tiempo van perfeccionándose. Gradualmente nos vamos aproximando a la verdad, dice Popper. Gradualmente comprendemos el mundo mejor, ¿no? Comprendemos de mejor manera el mundo. Bueno, todas estas ideas van a ser cuestionadas por Kuhn. Para Kuhn no hay un progreso científico acumulativo, ¿no? Solo en distintas épocas las comunidades científicas adoptan distintas formas de explicar el mundo. Las teorías científicas no se perfeccionan, dice Kuhn, sino que se sustituyen por otras. Jóvenes, esta idea de que nos aproximamos a la verdad, dice él, es un presupuesto metafísico del cual Popper hace uso, pero que él no quiere usarlo, dice, ¿no? Porque yo no creo que exista una verdad a la cual nos estemos aproximando, dice él, ¿no? Y jóvenes, lo mismo pasa con respecto a la idea de comprender mejor el mundo, ¿no? No es que comprendamos mejor el mundo, sino que cada paradigma muestra un mundo distinto, dice él, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí vemos su relativismo también, su visión de la ciencia, ¿no? Actualmente, jóvenes, se acepta el progreso científico, la idea de progreso científico. O sea, se considera que las tesis de Kuhn están equivocadas. Pero jóvenes, si tú aceptas sus presupuestos, si tú aceptas su visión de Kuhn, es muy difícil cuestionarle su idea de que esté equivocado, ¿no? Es una teoría bien construida y por lo tanto cuestionar la idea de progreso científico aceptando las premisas de Kuhn es imposible. Por eso lo otro es negar ya la idea de Kuhn desde un inicio y criticarle, ¿no? Pero si partimos de sus premisas, al final vamos a tener que aceptar la idea de que no hay un progreso, no hay una verdad. Listo, muchachos. Entonces, esta ha sido, miren, toda la clase del día de hoy. Entonces, recordemos un poco la última parte, a ver, de Thomas Kuhn, los conceptos más importantes. Hemos trabajado, joven, los conceptos de paradigma, de comunidad científica, ¿no? Hemos también trabajado los conceptos de, ¿no? Ciencia extraordinaria, ciencia normal, ¿no? Con conocimiento de la revolución científica, el concepto de anomalías, que es importante, el concepto de paradigmas, comunidad científica. Jóvenes, hemos visto también la ciencia normal y la ciencia extraordinaria. Durante la ciencia normal ya hemos dicho, se sigue un paradigma, pero durante la ciencia extraordinaria se cambia de paradigma, se transforma de paradigma. La revolución científica es el paso, jóvenes, de un paradigma que se acaba de rechazar, que debe ser abandonado, a un nuevo paradigma que se acaba de aceptar, ¿no? Esa es la revolución científica. Y la inconmensurabilidad entre paradigmas, pues, jóvenes, tiene que ver con que desde dos teorías opuestas no pueden encontrar un punto común para poder debatir cuál de las dos teorías es mejor. No hay manera de saberlo. Listo. Listo, muchachos, ahí tenemos las principales ideas de estos dos autores, ¿no? Y con esto sería todo por hoy, jóvenes. Me estoy despidiendo. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Jóvenes, ¿no? Continuamos con nuestra clase, ¿no? En este momento vamos a desarrollar ya la práctica dirigida de esta semana. Vayamos a la pregunta número 1. Dice lo siguiente. De acuerdo con los planteamientos de Karl Popper, para diferenciar la ciencia y la metafísica, el criterio de demarcación es la
Bueno, si recordamos los planteamientos de Popper, ¿no? Diferenciar la ciencia de la metafísica, ¿no? Hay un criterio, ¿no? Un criterio de demarcación. Demarcar viene, jóvenes, de delimitar, pues, a qué ámbito pertenecen cada una de las disciplinas, ¿no? Entonces, lo que Popper nos dice es que el criterio, pues, que él establece es la falsación, ¿no? Oponiéndose, pues, a las ideas de los neopositivistas que planteaban la verificación como el proceso, ¿no? Listo, muchachos, entonces vamos borrando aquí, pues, las ideas establecidas y veamos, pues, la solución que se ha dado, ¿no? La solución que se ha dado, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Ahí está. Dice, un conjunto de enunciados debe ser sometido a un proceso de falsación. Si es imposible, pertenece a enunciados metafísicos. Si es posible esta falsación, en el sentido de que puede realizarse, pertenece a la ciencia, ¿no? Entonces, tenemos ahí clave D, ¿no? El criterio de demarcación es una herramienta metodológica que nos permite establecer qué enunciados pertenecen al ámbito de la ciencia. Según Popper, es el principio de falsabilidad, es decir, una teoría científica si puede ser sometida a un proceso de refutación empírica. Listo, muchachos, continuamos a la pregunta número 2. Dice, en la obra, las estructuras de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn consideró como ciencia normal a una etapa de la historia de la ciencia donde, jóvenes, entonces la pregunta está orientada a señalar qué es la ciencia normal. Este concepto de aquí es el concepto que tenemos que desarrollar. Y recordemos que en nuestra explicación decíamos que la ciencia normal es la ciencia que, según Kuhn, se realiza cuando un grupo de científicos sigue un paradigma, ¿no? Y entonces este grupo de científicos que sigue el paradigma, que adopta un paradigma, adquiere una forma de ver el mundo, recibe una orientación de cómo debe hacer la investigación científica y resuelve una serie de problemas específicos. Entonces veamos ahí, jóvenes, cuáles podrían ser las claves, ¿no? Entonces dice, ¿establece una lucha para dar el cambio de paradigma? No. Este proceso de cambio de paradigma se da en la ciencia extraordinaria. Da la resolución de problemas según un paradigma nuevo, ¿no? ¿No? Da la resolución de problemas según un paradigma nuevo, jóvenes, eso me deja un poco de dudas, veamos las otras. Practica una crítica a las hipótesis de las doctrinas vigentes. Jóvenes, ¿no? Ahora ya vi que esto no es la clave. La resolución de problemas según un paradigma nuevo, no exactamente, ¿no? Lo que sí encontramos cuando hablamos de ciencia normal es la D, ¿no? Desarrollan investigaciones en torno a un paradigma vigente. Claro, la vigencia del paradigma, el paradigma que se aceptó. Entonces, la alternativa, jóvenes, en esta pregunta número 2 sería la clave D. ¿Ya? La clave D. Vamos a ver, joven, la respuesta, ¿no? Cómo se ha dado a cabo. Claro, paradigma vigente, resolución de problemas, ciencia normal, ¿no? Ahí tenemos el cuadrito. La ciencia normal implica investigar a partir del paradigma vigente un determinado conjunto de problemas. Cuando ese paradigma es cambiado o es sustituido, ya estamos hablando de otro tipo de ciencia, ciencia extraordinaria, en la lógica, pues, de Thomas Kuhn. Listo, muchachos, sigamos. Según los planteamientos epistemológicos de Karl Popper, el progreso del conocimiento científico se da a través de la superación de las teorías científicas, ¿no? Según los planteamientos epistemológicos de Karl Popper, el progreso del conocimiento científico se da a través de la superación de las teorías científicas. En este sentido, se dice que la teoría de Einstein es superior a la de Newton, ya que la primera. Jóvenes, en la teoría de Popper también hay la posibilidad de comparar teorías, ¿no? Comparar teorías. Entonces, ¿por qué la teoría de Einstein es superior a la teoría de Newton? Según las propuestas de Popper, ¿no? Eso es lo que tenemos que estudiar en este momento. Entonces, vamos a evaluar ahí las claves. Dice, porque tiene mayor capacidad explicativa y predictiva. Jóvenes, en realidad me parece que esa es la clave. Vamos a dejarla ahí, vamos a ir analizando a ver las otras. Surge mucho después de la teoría de Newton. Bueno, el hecho de que algo surja después no necesariamente es una prueba de que sea mejor, ¿no? ¿Se ha verificado con muchos hechos su veracidad? Bueno, no necesariamente, jóvenes, ¿no? Para Popper, recordemos, la ciencia no se verifica, la ciencia se falsa. Y lo que podría decirse ahí es que ha resistido la falsación, pero no su veracidad, ¿no? Es aceptada y defendida por la comunidad científica. No basta con eso, jóvenes, ¿no? Lo que Popper va a decir, jóvenes, es que una teoría tiene mayor capacidad
¿no? Es superior a otra cuando tiene mayor capacidad explicativa, es decir, jóvenes, cuando explica mayor número de fenómenos, ¿no? Y también con el tema de la predicción, ¿no? Cuando puede predecir mayor número de fenómenos. Entonces, en ese sentido, la teoría de Einstein puede hacer esto, jóvenes, ¿no? Vamos a borrar aquí entonces los datos, la clave sería la A, después de haber analizado poco a poco, jóvenes, todas. Y entonces, muchachos, ahí tenemos, ¿no? De acuerdo con Popper, una teoría es superior a otra si presenta mayor capacidad explicativa y predictiva, ¿no? Aquí, mira, dice, la teoría de Newton no permitía explicar la precesión del perihelio en la órbita de Mercurio. O sea, la teoría de Newton, jóvenes, tenía una anomalía. No podía explicar este tema, ¿no? De la órbita de Mercurio. Entonces, la teoría de Einstein sí lo pudo hacer. Entonces abordó un fenómeno más amplio, ¿no? Entonces ahí tenemos la clave como alternativa la A, ¿no? La A. Muy bien, muchachos, sigamos, continuemos. Pregunta número 4, ¿no? Según el planteamiento de Thomas Kuhn, en la historia de la ciencia no se manifiesta una evolución continua de las teorías, sino, jóvenes, claro, ¿no? Acá tenemos que ver esa idea de desarrollo científico. Algunos han propuesto el desarrollo científico como un proceso continuo. Cuando hablamos de continuo, hablamos de que no existen rupturas muy radicales, muy fuertes, sino que una teoría va mejorando, perfeccionándose y va generando otra. Pero no es que haya una ruptura de teorías, una lucha entre dos visiones radicalmente opuestas. En cambio, en Thomas Kuhn, jóvenes, lo que predomina más en sus planteamientos es justamente la teoría de la revolución científica. Y la teoría de la revolución científica justamente dice eso, ¿no? Que no hay una evolución continua de las teorías, sino que lo que hay es conflicto entre las teorías, cambios, sucesiones, que se dan a través de una revolución. Entonces dice, ¿no? Si esto no se manifiesta una evolución continua de las teorías, sino la eliminación de toda teoría que esté vigente o no. No, eso sería falso, Juanes. No es que él plantee que toda teoría vigente se puede eliminar, no, si se elimina una teoría ya no es vigente, pues. Un progreso objetivo de los paradigmas de la ciencia, no, justamente esa idea es la que él cuestiona, por su relativismo, porque él dice que no nos estamos acercando cada vez más a la verdad, no conocemos mejor la realidad, sino que cada teoría es otra forma distinta de ver la realidad, otra forma distinta de concebir la verdad. Un descenso en las investigaciones realizadas por la comunidad científica, descenso, disminución, no, ¿no? Jóvenes, sino las sustituciones, ¿no? Aquí está la palabrita que él usa para referirse a las revoluciones, ¿no? Una revolución científica, jóvenes, también es un proceso de sustitución. Un proceso de sustitución es abandonar un paradigma y seguir uno nuevo, como cambiar de enamorado. Para poner un ejemplo, dejas a uno y te vas con el otro. O de enamorada, ¿no? Igual. Entonces, muchachos, eso es lo que plantea Kuhn. Entonces, la clave sería la D. El ejercicio más adecuado de explicar esto sería la D. Ahora, vayamos, jóvenes, ahí a ver, pues, la resolución, ¿no? Vemos que había dos paradigmas, mira, ¿no? Vemos acá que había el paradigma geocéntrico y el paradigma heliocéntrico. Bueno, se abandonó uno y se pasó al otro. Para Kuhn, la historia de la ciencia demuestra que no existe progreso continuo de las teorías, sino las teorías son sustituidas por otras, ¿no? Como vemos ahí. Pregunta 4 resuelta, jóvenes. Pregunta 5, muchachos. Un texto. A ver, leamos el texto, jóvenes, examinemos las ideas y luego, pues, veamos las preguntas para determinar las claves. Dice, examinando el registro de la investigación pasada, desde la atalaya de la historiografía contemporánea, el historiador de la ciencia puede sentirse tentado a proclamar que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Pueden saber, un historiador podría decir, dice, que cuando cambian los paradigmas, el mundo cambia con ellos. Guiados por un nuevo paradigma, jóvenes, los científicos adoptan nuevos instrumentos, buscan en nuevos lugares, ¿no? Jóvenes, con un nuevo paradigma, nuevos instrumentos, nuevos lugares. Lo que es todavía más importante, durante las revoluciones los científicos ven las cosas ven cosas nuevas y diferentes al mirar con instrumentos conocidos y en lugares en los que ya habían buscado antes. Es algo así como si la comunidad profesional fuera transportada repentinamente a otro planeta, donde los objetos familiares se ven bajo una luz diferente y además se les unen otros objetos desconocidos. Por supuesto, no sucede nada de eso. No hay transplantación geográfica. Fuera del laboratorio, la vida cotidiana continúa como antes. Sin embargo, los cambios de paradigmas hacen que los científicos vean el mundo de investigación que les es propio de manera diferente.
Bueno, yo ya te hacía referencia a esta idea, ¿no? Cuando nos adoptamos un paradigma, asumimos una forma distinta a las demás de ver el mundo. Y no es que nuestro paradigma sea la única verdad, sino que el paradigma es pues una forma de ver el mundo, un tipo de verdad que estamos asimilando. Ya, muchachos, entonces por eso hablamos de una interpretación hermenéutica en la teoría de Kuhn y de relativismo, porque hay varios tipos de, varias formas de interpretar la realidad y varios tipos de verdades, ¿no? Pues ahí tenemos, jóvenes, algunas ideas que se han subrayado ya también. Ahora veamos las preguntas 5 y 6. Una importante consecuencia del cambio de paradigmas es, jóvenes, a ver, el desarrollo de instrumentos y técnicas de periodos históricos anteriores, no dice eso el texto, por ningún lado. La generación de una nueva forma de percibir los objetos de investigación, sí, jóvenes, cambia nuestra mirada de los objetos, esa podría ser la clave. El desenvolvimiento progresivo hacia la consecución de verdades absolutas, ya recordemos que en Popper no hay esa noción de verdades absolutas, jóvenes. La producción de mundos totalmente novedosos salidos de la mente humana, jóvenes, no es que seamos, no sé, gente imaginativa que crea mundos, no, 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 ¿no? Lo que sí hay una forma nueva de percibir el mundo, no crear mundos distintos. Entonces la clave sería la B. Muchachos, ahí marquen la clave, la B. Y vemos la pregunta 6. Las conclusiones del autor se fundamentan en un análisis, jóvenes, principalmente historicista. Su análisis es un relativismo historicista. La clave, la D. Estamos en la pregunta 6, jóvenes, ¿no? Nos quedan 8 preguntas, vamos avanzando rápidamente para poder seguir desarrollando este tema. Pregunta 7. Cuando Popper se arriesga a hacer observaciones fortuitas sobre la falsabilidad de las más grandes teorías científicas, ¿no? Vamos a ver ahí subrayando algunas ideas, jóvenes. Distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría de la racionalidad. Entonces, mira, lo que nos está diciendo, mira, Popper cuando explica su teoría hace distorsiones, distorsiona la historia para acomodarla a su propia teoría. Si la metodología de un historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, este puede o bien hacer una mala lectura de la historia, de modo que aquello coincida con su reconstrucción racional, o se encontrará con que la historia de la ciencia es enormemente irracional. Pues entonces, mira, ¿no? Si un historiador hace una reconstrucción pobre de la historia, está diciendo, ¿no?, que Popper ha podido hacer esto, va a llegar a una conclusión, pues, o bien hacer que una mala lectura de la historia, dice, ¿no?, de modo que coincida con su construcción racional, o la idea de decir de que la ciencia no es irracional, ¿no? El gran respeto de Popper por la ciencia le hizo elegir la primera opción. O sea, optar por una reconstrucción pobre, dice, de la historia de la ciencia, mientras que el irrespetuoso Feyerabend eligió la segunda. Es decir, jóvenes, Feyerabend va a preferir decir que la ciencia sigue un movimiento irracional. A ver, aquí es importante decir, jóvenes, que Lakatos es un filósofo también discípulo de Popper, pero que luego también lo va a criticar. Y esto es una crítica a dos autores, a Popper y a Feyerabend. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo, no? Que generalmente los filósofos con sus conceptos tienden a distorsionar la historia de la ciencia para poder explicarla. Y entonces que eso es lo que ha hecho Popper, ¿no? Popper ha elaborado una serie de conceptos, pero su filosofía de la ciencia ha terminado distorsionando la historia, ¿no? Para salvar la racionalidad. Y en cambio, Feyerabend ha generado una serie de conceptos, joven, donde ha hecho también un análisis pobre de la realidad, pero ese análisis pobre lo ha llevado a negar su racionalidad. Entonces dice, de acuerdo con lo afirmado por el autor, se infiere, joven, esta palabrita también es importante, ¿eh? Cuando decimos se infiere, estamos dando a entender de que es algo que no está en el texto. Es una idea que tiene que salir del texto y decirse de otra manera. Entonces vamos a ver qué es lo que se infiere. Se infiere que la metodología de la historia, jóvenes, de la ciencia de Popper distorsiona los hechos. La metodología de la historia de la ciencia de Popper distorsiona los hechos. Creo que sí se infiere eso, jóvenes, ¿ya? Pero vamos a ver. ¿Popper defiende una versión irracional de la historia de la ciencia? No. Quien defiende la versión irracional es Feyerabend. Falso, por eso. Solo hay teorías científicas cuando hacemos observaciones fortuitas. Jóvenes, no se puede inferir eso, pues, ¿no?
¿El método de Popper cuestiona la falsabilidad de las teorías? No, no cuestiona eso. Entonces, jóvenes, la clave va a ser la A, muchachos. Entonces, lo que está diciendo ahí Lakatos es que el filósofo Popper tiene un pobre análisis de la historia y por lo tanto termina distorsionando los hechos. La clave, jóvenes, está ahí, ¿no? La alternativa A. Hoy ya estamos por la mitad, nos faltan 7 preguntas, así que vayamos avanzando. Si las observaciones históricas de Popper son una muestra de su respeto por la racionalidad de la ciencia, entonces es falso afirmar que, jóvenes, acá entonces sería que es falso afirmar, ¿no? Que una reconstrucción racional pobre conlleva una mala lectura, ¿no? Que el método de Popper haya priorizado la reconstrucción racional sobre la historia, que Feyerabend haya defendido la racionalidad de la ciencia a través de la historia, que Popper se interesó por explicar la falsabilidad de las teorías científicas. Jóvenes, lo que es falso afirmar es justamente la idea de Feyerabend defendiendo una racionalidad de la historia. Eso no está en el texto. En el texto se dice que él defiende la irracionalidad. Por lo tanto, la clave vendría a ser la C, jóvenes, ¿no? La C. Marquen ahí la clave C. Seguimos avanzando, jóvenes. Estamos ya también en la pregunta 8. Nos faltan 6 preguntas, entonces vayamos ahí desarrollando este tema. Dice, teniendo en cuenta la concepción sobre el progreso de conocimiento científico según Popper, indique los enunciados que son correctos. Entonces, estamos basándonos las ideas según nuestro filósofo Popper. Dice, la ciencia progresa a través de ensayo y error. Jóvenes, esa es una idea de Popper, muy popperiana. Entonces, ya tenemos ahí que las claves pueden ser o la 1, o la A o la B. Una teoría científica es mejor que otra porque la supera en contenido, jóvenes. En contenido podría ser, jóvenes, ¿no? Mayor abordaje de temas. Una teoría se desarrolla resolviendo anomalías. No, el concepto anomalías, joven, es un concepto de Kuhn, así que no podría ser usado para referirnos a Popper. Y el progreso de la ciencia es la causa de las revoluciones científicas también. Este concepto de revoluciones científicas es un concepto de Kuhn, no de Popper, por lo tanto también estaría mal. Entonces, joven, la clave aquí vendría a ser 1 y 2, ¿no? La A. La A. ¿Vemos ahí? No, y no dice, no, progreso científico, racionalidad crítica, ensayo y error, teoría A, menor contenido predictivo, la teoría B, mayor contenido predictivo. La teoría es más precisa, en tanto más prohíbe también. Claro. Listo, jóvenes, pregunta 9. Está. Ahora, pregunta 10. Uno afirma que no hay progreso objetivo en la ciencia, pero lo que sí ocurre en la historia de la ciencia es, jóvenes, recordemos que Kuhn es relativista, o sea que no hay un progreso objetivo. ¿Por qué habla de progreso objetivo? Porque, jóvenes, hablar de progreso objetivo ya sería decir que la ciencia sí, pues, va acumulando sus teorías. Lo que sí hay, lo que sí ocurre, dice, a ver, veamos aquí, analicemos. El descubrimiento de leyes objetivas, no. La crítica en las explicaciones míticas, no. La falsación de las hipótesis universales, no. Una sustitución de paradigmas, sí, esa va a ser la clave, joven, la D. Recordemos que la sustitución de paradigmas es lo que llamamos, en otras palabras, revolución científica, que es el concepto propio de Thomas Kuhn. Entonces, dejamos ahí, muchachos, y vemos pues aquí los conceptos, ¿no? Cuando pasamos de un paradigma A a un paradigma B, revolución científica. Si pasamos de un paradigma B a un paradigma C, revolución científica. Esos son los temas, ¿no? Clave D. Jóvenes ahí, ¿no? La clave D. Sigamos, muchachos, sigamos, ¿no? Ahora, pregunta 11. Pregunta 11. ¿No? Vamos a desarrollar esta pregunta 11, jóvenes. Dice, dicho sea brevemente, solo durante los periodos de la ciencia normal el progreso parece obvio y seguro. No obstante, durante dichos periodos la comunidad científica no podría ver de otro modo los frutos de su trabajo. Jóvenes, a ver, en esta pregunta nos encontramos ya en lo que llamamos el concepto de ciencia normal. Y Popper dice, bueno, durante la ciencia normal parece que hay progreso. Él parece admitir que el progreso solo se da dentro de esa ciencia normal. Cuando ya se cambia el paradigma, ya no hay progreso. Ahora dice, no obstante dichos periodos, la comunidad científica no podría ver de otro modo los frutos de su trabajo. Teniendo en cuenta el texto señala el enunciado correcto. Las revoluciones científicas son constantes. Pues exactamente no sé lo que está queriendo decir ahí el texto, así que lo vamos a dejar ahí. La comunidad científica es parcial en sus investigaciones. La comunidad científica es parcial en sus investigaciones, claro, porque adopta un punto de vista, ¿no?
Tranquilamente esa podría ser la clave. La historia de la ciencia tiene muchos periodos. Tiene dos periodos que se repiten, ¿no? No mucho suena. El progreso de la ciencia tiene un carácter subjetivo. El progreso de la ciencia tiene un carácter subjetivo. Jóvenes, como te digo, no se habla de progreso, ¿no? Las revoluciones científicas se dan, pues, después de un periodo de ciencia normal. Entonces, creo que es la alternativa correcta, muchachos, ¿no? Vamos a ver ahí. Y vamos, pues, desarrollándolo luego, ¿no? A ver, ¿no? Mira, acabo de cometer un ligero desliz. La clave es la D. El progreso de la ciencia tiene un carácter subjetivo. Ah, ya sé por dónde va esto, ¿no? Jóvenes, lo que te estaba queriendo decir, a ver, para corregir ahí mi desliz, este lapsus, ¿no? Es que lo que el autor está viendo aquí es el proceso de por qué cambiamos los paradigmas, ¿no? Si hay alguna razón de decir que este paradigma es mejor que el otro, aparte con lineamientos objetivos, es decir, si se puede llegar a una visión clara entre los paradigmas. Y al parecer, en la propuesta de Kuhn no hay esa visión, pues. La propuesta de Kuhn dice que si adoptamos un paradigma por otro, es por una cuestión subjetiva nada más, por cuestiones psicológicas, por cuestiones de creencia, de fe en el nuevo paradigma, ¿no? Entonces, eso es el nuevo tema, joven, que aporta justamente Kuhn, la idea de credibilidad, la credibilidad de la teoría, no tanto la verdad, la credibilidad. O sea, la credibilidad está en los sujetos. En ese sentido tiene carácter subjetivo, pues, ¿no? De esa manera quizás podríamos interpretar la pregunta para que la clave sea la D. Ahora, yo pensaba la comunidad científica es parcial en sus investigaciones en el sentido de que adopta un paradigma, ¿no? Entonces ve desde un punto de vista las cosas, ¿no? También era una posible respuesta. Listo, muchachos, pasemos a la pregunta 12, ¿no? La pregunta 12, tenemos la pregunta 11D. En la pregunta 12, jóvenes, dice, el filósofo Karl Popper propuso la tesis de la tabula plena, aquella que principalmente considera que la investigación científica, jóvenes, hemos hablado de la tabula plena. Cuando hablamos de tabula plena, estamos haciendo referencia, pues, a esta idea de que nuestra observación siempre está dirigida, orientada por ideas, ¿no? Entonces, aquella que principalmente considera que la investigación científica se inicia desde hipótesis previas, desde teorías que tenemos en la mente, ideas que tenemos en la mente, prejuicios, expectativas, dice también Popper, perdón. Estos muchachos borramos aquí, borramos y continuamos. Clave D, muchachos, clave D. Pregunta 13, muchachos, ¿ya? Pregunta 13. Ahí tenemos la pregunta 13, dice, resumiendo, Popper se opone a la tesis de que el método de la ciencia es el método inductivo. Bueno, ya, entonces ya tenemos una primera idea. Para Popper, él acepta la inducción o rechaza la inducción. Rechaza, se opone, dice, ¿no? Se opone a la inducción. Listo. O con otras palabras, disiente de esa idea de ciencia, según la cual hay que comenzar con la observación, basarse en esta y a partir de ella elaborar leyes universalmente válidas. No se trata de que Popper niegue el hecho de que habitualmente procedemos así, desde lo particular a lo general, ni que discuta el principio según el cual un enunciado universal, para ser aceptado, debe basarse en la experiencia o conocerse por experiencia, sino de algo más básico y más simple al mismo tiempo. Hay que examinar en qué medida este proceder constituye un lugar suficientemente firme y sólido desde el punto de vista de una teoría como para edificar sobre él una metodología científica. O sea, lo que Popper está viendo, jóvenes, es el fundamento, ¿no?, de esta inducción, ¿no? Es un lugar firme y sólido. Para los inductivistas no hay ninguna duda al respecto. Sin un principio de inducción que permite el tránsito de las observaciones de datos sensibles a particulares a generales o leyes generales, no hay forma de decidir acerca de la verdad o la teoría científica. Entonces, lo que el texto está mencionando, jóvenes, son dos posiciones. La posición de Popper, que critica la inducción, y la posición de los inductivistas, que defienden el principio de inducción como la única posibilidad de hacer la ciencia. Entonces, veamos ahí, a partir de esto, las preguntas que puedan darse, ¿no? Preguntas que puedan darse, muchachos, ¿no? Hacemos ahí. Dice, según el texto, Popper critica la inducción principalmente porque algunas generalizaciones son falsas. Joven, no va por ahí, ¿no? No va de que algunas generalizaciones son falsas. La ciencia no puede partir de la observación, ¿no? Eso también ya, jóvenes, lo podría decir Popper, ¿eh? Lo dejamos ahí. Toda generalización carece de validez lógica. Esto es fundamentalmente la hipótesis de Popper, el tema de la lógica.
no nos brindan verdades absolutas necesarias, ¿no? Entonces, jóvenes, algunas claves aquí también son claves posibles, ¿no? Algunas generaciones son falsas, es clave posible. Las ciencias no pueden partir de la observación, también lo dice Popper. No nos brinda verdades absolutas necesarias también. Pero principalmente, ¿por qué Popper se opone? La principal oposición radica en el ámbito lógico de su validez. Por eso la clave iba a ser la C, muchachos, ¿no? La clave va a ser la C. Entonces borramos ahí y vemos aquí, jóvenes, los datos, ¿no? Clave C. Por último, joven, la pregunta 14. De acuerdo con el texto, los inductivistas consideran que la única forma de hacer ciencia es partiendo de la observación de casos particulares para luego, jóvenes, establecer una ley general. Pues, ¿no? Ahí creo que sí no hay ninguna duda, ¿no? Si soy inductivista, parto de esta idea de que primero observo algunos casos particulares y luego generalizo. Entonces ahí la clave sería la alternativa B. Jóvenes, así hemos llegado pues al final de esta clase, ¿no? De esta resolución de la práctica dirigida. Espero pues haya sido de tu agrado, hayamos aprendido el día de hoy algo nuevo, ¿no? Cuídense, jóvenes, cuiden su salud. Si bien es cierto, pues se ha postergado el examen, ¿no? San Marcos. Esto, jóvenes, debe llevarnos pues a quizás considerar como que tengo más tiempo para poder seguir estudiando, ¿no? Para seguir preparándome. Y bueno, pues desearles lo mejor, jóvenes, en estas fechas, ¿no? Entonces nos vemos, muchachos. Cuídense.